¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Permítame compartir con ustedes una reflexión bíblica. El tema de esta hora lo he titulado Personalidades tóxicas en aumento. Bien, los psicólogos alertan que la sociedad actual favorece un tipo de perfil de gente sin empatía, tipos egoístas que usan a los demás para beneficio propio, especialmente en estima y poder. Todos, absolutamente todos, tenemos rasgos tóxicos. Ahora, imaginar una vida sin que alguno de nosotros haya cometido algún error o no haya tenido una actitud negativa consigo mismo y con los demás es más que una misión imposible. La Biblia lo llama simplemente pecado. Por ello, el ser humano no es perfecto y siempre va a tener defectos más o menos visibles, aunque en gran medida son reconocibles. Y el problema radica en el momento en que una persona no reconoce esos rasgos o actitudes como tóxicas y adopta pues una forma de vida y una estructura habitual de pensamiento en la que los demás siempre son los culpables de todo. Tú recuerdas cuando Dios puso a Caín y Abel, eran hermanos y ambos hijos de Adán y Eva. Cada uno realizaba su labor, su actividad, pero sucede que a la hora de que cada uno de ellos llevaba una ofrenda a Dios, Dios alababa más a Abel que a Caín. Y Caín era el hermano mayor. Supuestamente pensamos que el hermano mayor siempre tiene que dar el ejemplo, pero el hermano menor era el quien le daba el ejemplo a Caín y esto no le agradó. Y yo pienso que Caín tenía una personalidad tóxica, claro. Era un tipo que, bueno, Dios sabe y conoce los corazones, por eso es que prefirió más a Abel que a Caín. Y efectivamente, cuando Dios alababa más a Abel por la ofrenda y lo bendecía más y Caín veía eso, no le gustó. Y entonces, dado que él tenía su estilo de vida, había adoptado una forma de vida, como decíamos, una estructura habitual de pensamiento en la que precisamente culpó a Abel de todo. Es decir, que él se consideraba como víctima y Abel era el culpable. Y lamentablemente sucede lo que dice Génesis 4:8 cuando dice que Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué son las personalidades tóxicas? Bueno, se define a las personas tóxicas como personas adictas emocionales, con muy baja empatía, que necesitan hacer daño a los demás para poder sentirse bien. Y se cree que el miedo y la culpa son las dos emociones básicas que utilizan para manipular a los demás, y lo hacen de una forma premeditada, consciente y reiterada. Me acuerdo mucho el caso de la hija de David, ¿no? ¿Te acuerdas que ella había ido, bueno, tenía su hermano Amnón, que se había enamorado de ella, de su hermana? Y sucede que este hombre sufría por ella. La chica era una joven hermosa, era virgen, pero cuando fue mal asesorado, se le había dicho, mira, haz esto, haz que tu hermana, hazte el enfermo, haz que tu hermana vaya a servirte y te lleve la comida a la cama. Bueno, tuvo que pedirle permiso a David, a su padre, y David accedió, pero la intención de Amnón era otra. La intención de Amnón era agarrarla, forzarla, violarla. Y efectivamente así fue como lo hizo. Pero se das cuenta que este tipo, que tenía una personalidad tóxica sin duda, no tenía ninguna intención de amar a esta joven. Simplemente era tener un rato de placer nada más. Y la había dañado a la chica, la había deshonrado. Y como dice ahí en 2 Samuel capítulo 13, versículo 13 en adelante, ella dijo, una vez que el hombre ya estaba forzándola y le estaba diciendo que por favor no lo haga, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún le dice, tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey,
que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, se acostó con ella. Y luego miren el cambio de actitud de este tipo. Y luego la aborreció a Amnón. Miren ustedes, al principio la amaba, la quería, soñaba con ella. Pero una vez que logró su objetivo, la aborreció, como dice allí, con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. La botó. Mandó a uno de sus criados para que la bote. Miren, se sabe que las personas suelen ser tóxicas dentro de relaciones interpersonales como la familia, el trabajo, las relaciones amorosas también. Contexto en el que hacen daño a través del desgaste, de la intimidación, la culpa o haciendo ver que los demás no existen. El tóxico es un tipo enfermo en realidad. Es un tipo que tiene un problema psicológico, mental, y que puede llegar a cometer situaciones terribles, puede llegar a estar metido en situaciones terribles, como el caso que hemos mencionado de Amnón. Y muchos coinciden en señalar que en la sociedad actual hay dos tipos de perfiles tóxicos que han ido a más y que pueden ser fácilmente reconocibles en nuestros círculos íntimos habituales. Hablamos de los narcisistas, que tienen una personalidad tóxica sin duda, y los psicópatas. El narcisista es el que popularmente se conoce como una persona egoísta en extremo, ¿no? No se cree la mejor obra de Dios, sino se cree directamente Dios. Se define a este tipo de gente como personas que se ponen en el centro del universo y a las que los demás tienen que rendir agradecimiento y satisfacer sus deseos y caprichos porque piensan que es una bendición que les pueden tener como parte de su vida. Y se dice que son personas superficiales, caprichosas y que pueden llegar a ser muy agresivas verbalmente cuando los demás brillan o no les reconocen sus logros. Son tipos que no quieren ver que otros crezcan más o mejor que ellos. Y como dije hace un momento, no es que se creen la mejor obra de Dios, se creen directamente Dios. ¿Y saben con quién sucedió esto? Esto sucedió con el diablo, antes de ser el personaje que ahora conocemos todos como el diablo, antes de ser este maléfico ser, era antes un ángel bello, hermoso, era una de las perfecciones de Dios. Pero este ser quiso ser como Dios, quiso igualar a Dios, quiso también tener el mismo estatus de Dios, ser adorado como Dios. Y por eso que Dios, al ver eso en él, al ver la actitud de este ángel, pues lo desechó, simplemente lo sacó y lo botó del cielo. Y precisamente creó el abismo y creó estos seres, estos lugares, estas dimensiones oscuras donde habitan los ángeles caídos, donde están encarcelados muchos de ellos. Y obviamente que el diablo, pues también, al ser desechado, pues ha tenido que ser hundido en las más negras oscuridades y convertirse en uno de los seres más despreciables, yo diría el más despreciable de todos. Y se dice que los tóxicos son así, son personas, como ya mencioné, superficiales, caprichosas, que pueden ser agresivas, pueden atacar verbalmente cuando otros están brillando y no les quieren reconocer sus logros para nada. Y algo de esto va a decir el libro de Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 28, verso 8, cuando habla del rey de Tiro. Es interesante, pero dice, hablando de este rey que sería derrotado, porque Dios a través de Ezequiel empezó a hablar profecías con respecto a muchos pueblos de aquel entonces que serían destruidos, porque Dios lo permitiría así. Pero habló aquí en esta parte de Tiro, el rey de Tiro. Al sepulcro te harán descender, le dice, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, le dice. Vas a preguntarle a aquel que te está matando y le vas a decir, yo soy Dios. Tú
el Señor le dice, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Para mí que el rey de Tiro era un tipo tóxico, se creía un dios. Bueno, y no es el único por si acaso, porque también los faraones tenían esa misma actitud, se creían dioses, ¿no? El César, el emperador romano, también, algunos de ellos se creían dioses. Y yo no sé si esto es producto del poder, yo no creo que el poder te haga pensar así, lamentablemente cuando hay alguien que lo tiene y puede estar en la cúspide del éxito, puede llegar a pensar que es una especie de Dios, ¿no? Porque el éxito le sonríe, el poder, el dinero. No es tanto eso, creo yo, el poder, el dinero, no es que te van a llevar a ser tóxico, es la actitud de tu corazón, es la manera como tú reaccionas cuando estás en situaciones así. El otro perfil de persona tóxica que ha ido en alza en los últimos años es el que se ha catalogado como el psicópata y que va más allá del retrato de persona que conocemos por las series o películas policiales. Se define al psicópata como aquella persona que ama el poder desde cualquier ámbito y los demás se convierten en objetos de usar y tirar. Es alguien que no establece límites afectivos, no respeta los límites, es un tipo impulsivo y no siente grandes remordimientos cuando hace daño a los demás. ¿Saben quién era un tipo así más o menos psicópata? Para mí, bueno, la forma como yo lo intuyo, era el rey Nabucodonosor. Este tipo estaba en todo el apogeo de su éxito. Dios, en cierto modo, lo usó a Nabucodonosor para hacer un azote, un instrumento de castigo y sanción para la nación de Judá, a la cual destruyó, sometió. Pero Nabucodonosor había llegado al punto, pues, de que él se creía un dios también. Nabucodonosor llegó a erigir una estatua de oro allí en Daniel capítulo 3, en el versículo 4, y empezó a pregonar en alta voz, y había dicho, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Miren ustedes lo que había en el corazón de este hombre. Este hombre se creía Dios, se creía un Dios. Y creó una estatua de oro de él mismo, para que todo el mundo se postre ante esta estatua y toquen instrumentos de música y todos reconozcan que efectivamente este hombre es una deidad. Y el que no lo haga, Nabucodonosor era un tipo cruel, ¿eh? Nabucodonosor decía que aquel que no lo haga, que no se postre ni adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Y cuánta gente habrá muerto? ¿Te acuerdas de los amigos de Daniel? Los 3 amigos de Daniel que no quisieron adorar a esta estatua y Nabucodonosor se ensañó con ellos y los arrojó a una olla de aceite hirviendo y que Dios los protegió. Claro, cuando fueron arrojados no se quemaron. Y entre los 3 se paseó un cuarto personaje que muchos dicen que era el Señor Jesús, que estaba ahí paseándose en medio de ellos. En cambio, aquellas personas que los arrojaron a la olla de aceite hirviendo murieron quemados inmediatamente. Nabucodonosor se quedó sorprendido al ver esto. Se dio cuenta que él en realidad, creo que es una manera de humillarlo, Dios, ¿no? Que él no es Dios, él simplemente es un hombre. Y que el Dios verdadero, a quien sí hay que adorar, a quien hay que rendir culto y pleitesía, él se encuentra en los cielos, pero mora también en el corazón de todo aquel que lo ama. Te vas a dar cuenta entonces que el tóxico o las personas tóxicas son aquellos que no toleran la frustración y que viven cualquier límite que le pongan como un robo de libertad. Al tóxico no le puedes poner límites, él quiere hacer las cosas a su manera, a su gusto. Para él no existen reglas, él es el que hace las reglas. Hay que tener cuidado. Ahora déjame decirte algo.
Algunos achacan esta tendencia al modelo de sociedad que estamos construyendo en los últimos años. Nuestra cultura se basa cada vez más en el consumismo, inventan cosas que convertimos en necesidades y hay una preponderancia del individualismo. Todos estos valores individualistas y consumistas generan un tipo de cultura, como alguien dijo, en la que se pierden los vínculos amorosos y se potencian los rasgos tóxicos. Y se crean dos tipos de relaciones. Una es que está basada en el yo te doy y recibo a cambio, que es la que más funciona en el trabajo, y luego está la que se basa en dar sin esperar ninguna contrapartida, solo por el placer de dar. Y que esta última me parece que es la actitud del cristiano. La actitud del mundano es, ya yo te doy, pero también me tienes que dar algo. Entonces, nosotros tenemos unos casos de corrupción que justamente encajan en esto. Nadie te hace un favor de balde. Todos esperan siempre una recompensa. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, allí estamos viendo claramente que el apóstol Pablo, que era un hombre que amaba a Dios y seguía a Dios, seguía a Cristo, él mismo era un imitador de Cristo en su manera de vivir. Y él dice acá, Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Solo Cristo nos puede ayudar a construir una cultura más amorosa, que construya, valga la redundancia, más vínculos sanos y huya del toma y dame. Sí, porque el Señor no nos dijo que hagamos las cosas para esperar recibir algo. No. Aunque a mí me parece que en los tiempos modernos que estamos viendo y tocando, pues se están levantando líderes, profetas de Dios, apóstoles de Dios, entre comillas, que hay que examinarlos con pinzas, que han renunciado a esto de más bienaventurado es dar que recibir. No. Ellos más bien están esperando recibir dinero, recibir plata. Están tan enamorados del dinero que el dinero es lo que manda en sus vidas, aunque usen el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, eso no sirve de nada, porque el Señor de ellos realmente es el dinero. La teología de la prosperidad tiene como Dios al dinero, pero usan el nombre de Jesús, de Cristo, de Dios. Bueno, eso en realidad es una pantalla, porque al final el objetivo de ellos es llenarse los bolsillos de dinero. El desarrollo y la expansión, como dije, de las nuevas tecnologías y la imparable aproximación, por ejemplo, a las redes sociales, han generado la aparición, muchos dicen, de un nuevo perfil tóxico al que se cataloga como aquellos que andan buscando miradas y buscando reconocimiento. Esto se ve mucho en las redes sociales. El problema, por ejemplo, de gente que comparte información, comparten fotos a través de las redes, reside en que no hay una utilidad social y solo se comparte la intimidad con el objetivo de acumular las miradas de los demás. La gente está buscando eso, los likes. Quieren que la gente a cada foto, a cada ocurrencia, a cada palabra, se alimentan de likes. Esta gente se convierte como en buscadora compulsiva de autoestima. Están queriendo convertirse en objetos de deseabilidad social. Y se sabe que esto genera la ilusión de que la estima viene de la mirada de fuera hacia adentro, cuando es al revés. Este tipo de perfil más moderno comparte espacio con personas tóxicas que han sido más comunes a lo largo de la historia, como el envidioso, ¿no? Que es el tipo que le angustia los logros de los demás y lo único que le calma la angustia pues es descalificar al otro. El quejoso o criticón, que son personas frustradas en una determinada área de su vida y que expresan ese sentimiento frustrando a los demás. O el triangulador, que utiliza a otras personas de ariete para ir contra alguien al que no pueden ver, en lugar de enfrentarse ellos mismos con el problema. Parece que este era el problema de la iglesia de Corinto también.
Pablo dice ahí en 2 Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Pablo no era un tipo que se escondía, ni se escapaba, ni enviaba a otros. A veces enviaba a otros cuando él no podía, pero cuando él tenía que enfrentar un problema, él mismo se presentaba. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Y Pablo va a definir un poco el carácter de esta iglesia cuando dice que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Qué es lo que Pablo encontró? Yo creo que esta era una iglesia tóxica. Bueno, debe haber habido gente buena, pero lo que dice Pablo acá habla de una conducta tóxica. ¿Hay cristianos tóxicos? Me parece que sí. Bueno, yo creo que al final una persona tóxica podría ser sanada. Sí, Dios puede sanar a la persona tóxica. Yo creo que Dios quiere enseñarte y me quiere enseñar a mí que los afectos tienen que estar basados en el amor, no en la toma y dame, o no en el toma y dame. Y Él quiere darte ese aporte que añada valor a tu vida espiritual. Dios te ayudará, creo yo, a controlar la inseguridad que provoca estar inmerso en una vida así y hallar la paz que tu alma necesita. Sí, nuestra alma necesita de Dios. Creo que el tipo tóxico es aquel que se desligó de Dios. Bueno, te hablo de los cristianos, ¿no? Pero en el mundo hay gente tóxica que no tiene a Dios. El que no tiene a Dios se vuelve tóxico, sin duda. Y siempre esto se va a ver reflejado en las relaciones interpersonales, en el matrimonio, por supuesto que sí, en la relación de los padres con los hijos y viceversa. El único que nos puede librar de esa cadena de toxicidad que daña nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios es Cristo. Cuando tú realmente le abres tu corazón y dejas que Él ingrese a tu vida y empiece a reparar las cosas que hay dentro de ti que están dañadas. El Salmo 55, verso 18 dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Qué lindo. ¿Te consideras un hombre tóxico, una mujer tóxica? Bueno, tal vez me digas, no, tranquilo, bueno, solo Dios sabe. Pero yo sé que tu alma necesita paz. Hay mucha gente que anda en conflicto, en luchas, anda con culpas, con temores, con miedos, andan cargados de mucha toxicidad interior y la reflejan a veces en su trato o su maltrato hacia los demás. Sí, vivimos en una guerra interna, provocada por ti mismo, provocada por la influencia del mundo y por supuesto, ¿por qué no decirlo? También porque el enemigo te está perturbando. Él quiere generar en ti a un hombre y una mujer tóxico. Dios quiere hacer de ti un hombre santo. El diablo quiere que tú seas un tipo tóxico. ¿A quién le vas a hacer caso? El Dios que tenemos es un Dios de amor y cuando uno construye vínculos amorosos con los demás, es muy probable que la gente tóxica se aleje sola o cambie. El hombre que es sincero consigo mismo y si descubre que es tóxico, va a querer cambiar. Pero aquel que no le interesa a Dios, ni le interesan los valores de este mundo, no le interesa nada, sino que quiere seguir manteniéndose en ese estilo de vida, simplemente se va a alejar cuando ve que tú le estás mostrando una actitud diferente, una actitud de amor. Sí, si tú muestras amor puedes encontrar dos tipos de reacciones. El tóxico se da cuenta de que tú lo amas, lo estimas y él va a querer cambiar. O de lo contrario, simplemente se retira. Y 1 Juan capítulo 4, verso 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Yo añadiría ahí, es tóxico. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios,
ame también a su hermano. ¿Quién es el único que te puede enseñar a amar a Dios y amar a tu hermano? Es el mismo Señor, el mismo Dios. Cuando tú abres tu corazón y tú reconoces que eres un hombre falible, que tienes errores, que tienes falencias en tu vida, que tienes una personalidad tóxica, que sí, estás lleno de envidia, de egoísmo, cargado de maledicencia, de maldad, qué sé yo. Necesitas a Dios. Necesitas que Dios restaure tu ser interior. Necesitas que Dios sane las heridas de tu alma. Probablemente tú también has sido víctima de alguien que te hizo daño cuando eras niño, cuando eras joven, cuando eras adolescente, no lo sé. Y eso también dañó y te robó la paz y te robó la estabilidad emocional. Dios puede reconstruirla. Es más, Dios desea reconstruir tu mundo interior y darte la paz y la seguridad que te aseguro no lo vas a encontrar en nada de este mundo. Si quieres tener paz, hay muchos chicos que se tienen que emborrachar para sentirse tranquilos. Otros se tienen que drogar para poder escapar de una realidad que no la aceptan. No, esos son los elementos que el mundo te va a dar, pero que al final te van a hacer daño. El único que quiere redimir tu alma en paz de esa guerra interior que tienes, aunque haya muchos contra ti, es Dios. Cuando tú le dejas tu vida, tu alma en sus manos. Y si lo haces con una actitud de fe, pues te aseguro que Él lo va a hacer. Y Él va a cambiar tu lamento en baile, tu agonía en una vida plena. Él va a quitar esa toxicidad de tu alma para hacer de ti un hombre nuevo y una nueva criatura. Acepta a Cristo, cree en Jesucristo, ábrele tu corazón, ríndele tu vida. Y yo estoy seguro que el que cree en Dios nunca será defraudado. Espero que este tema haya sido de ayuda, inspiración, de bendición para tu vida. Estamos en contacto en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.